Buenas noches, que el Señor les bendiga muchísimo. Espero que esta semana hayan pasado bien y que esta otra que estamos iniciando sea llena de muchísimas bendiciones para ustedes. Hoy entramos a cómo se prepara una sanidad interior, ¿verdad? Y para la otra semana, si el Señor lo permite, voy a estarle hablando de lo cómo trabajan algunos espíritus inmundos, ¿verdad? Y cómo podemos recogerlos o cómo nos pueden atacar, cómo nos pueden maltratar, qué base legal pueden tener, qué situaciones podemos nosotros apoyar para que vengan a molestarnos y qué autoridad también podemos tener nosotros en el nombre de Jesucristo para que no se acerquen, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la sanidad interior, ¿verdad? Cómo podemos hacerla y algo muy importante, todo lo que hemos visto en clases anteriores nos van a servir montones, ¿verdad? Acuérdese de los dones, de los frutos, para lo que era cada don, ¿verdad? Que el Espíritu Santo da, lo que son, también lo que leímos la vez pasada, ¿verdad? Para qué eran, todo eso que leímos sobre el flemático, sobre la debilidad de cada uno, el colérico, de todo eso, todo lo que son los temperamentos, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ocupar ahora nosotros, todo lo que venimos estudiando. Entonces al libertador ahora va a ocupar todo lo que hemos visto días atrás, ¿verdad? En lecciones atrás, para la ayuda que la persona que vamos a atender va a ocupar, ¿verdad? Primero un ambiente tranquilo, primero que todo, ¿verdad? Un ambiente tranquilo, donde el libertador va a tener el tiempo, ¿verdad? Muy importante. A la carrera no se puede hacer nada. Si la persona que usted va a atender viene precisadísima, entonces sería bueno escucharle un momentito lo que tenga que decir, ¿verdad? Pero no se puede entrar en periodos de oración ni nada de eso, porque no sabemos qué puede pasar en ese momento. Entonces, si la persona viene muy precisada, entonces nada más es escucharlo o escucharla y después ponerse de acuerdo con la persona para una cita cuando la persona venga con más tiempo o el libertador esté con más tiempo, ¿verdad? La persona viene de acuerdo, ¿verdad? Con la ayuda que va a necesitar, ¿verdad? Porque cuando la persona entra a la oficina, al lugar donde se atiende, entonces la persona tiene que venir tranquila, tiene que venir dispuesta. Tal vez a muchos les da temores, ¿verdad? Les da miedillo. A muchas personas, como no saben qué es, y hay muchas personas que tal vez por medio para hacer una broma o porque no conoce de la situación, mete tal vez un poco de temor. Le dicen a la persona, espérese para que vea lo que le va a pasar. Casi nada le van a hacer, cosas así. Entonces la persona como desconoce qué es, entonces no va a querer, ¿verdad? Le va a dar miedillo. Pero la que ya conoce cómo es y se da cuenta de los beneficios que tiene, entonces fíjese que va a querer volver de nuevo, ¿verdad? Entonces esa persona llega a la oficina de acuerdo con ese libertador que lo va a atender, ¿verdad? Que va a trabajar en ese caso. Puede querer mucho a esa persona, el libertador, puede conocer cosas de ella o no, que tiene que darle el trato que le va a dar a otra persona. Todos se merecen un trato bien lindo, bien digno,
bien, con mucho respeto, ¿verdad? Acuérdese que esa persona va a llegar a la oficina y va a abrir el corazón. Puede ser que llore, puede ser que no llore. Puede ser que en la primera lección se vaya por las ramas, como yo digo. Eso es que habla de una cosa, que habla de la otra cosa, que habla por allá de la otra cosa y al final no dijo nada. ¿Por qué? Porque tiene temor, no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Entonces, para eso el libertador, días antes o cuando está orando, como yo les dije a ustedes, que tenemos que tener una agenda con las citas y todo que vamos a tener para cada persona, vamos a orar por ellas, vamos a bendecirlas, vamos a disponernos para ayudarle, para servirle a esa persona. Entonces, le pedimos a Dios que nos dé la gracia con esa persona, ¿verdad? Porque tal vez no sabe qué decir, tal vez está un poco temerosa, tal vez está un poco nerviosa, tal vez está trabada, como muchos dicen. Es que estoy trabado, no sé qué decir, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el libertador empieza a hacer un perfil de esa persona. Acuérdese del perfil. El perfil es como cuando usted va a un lugar y empiezan a tomarle los datos a usted. Empiezan, solo que ustedes ve la personalidad de la persona, ve el temperamento que tiene, ¿verdad? Ahí lo va viendo. Por la manera que esa persona tiene de hablar, entonces usted va viendo qué es lo que le teme esa persona, lo que no le gusta a esa persona, ¿verdad? Si tiene un pecado oculto que no ha dicho a nadie, que es un secreto para esa persona muy guardado. Entonces, eso es muy importante. El Espíritu Santo, acuérdese de los dones, ¿verdad? Es muy importante. En este caso, el de discernimiento. En este caso, el de ciencia y sabiduría. En este caso, es demasiado importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona llega a hablar contigo y esa persona llega, a algo que no conoce, pero que sabe que necesita. Entonces el siervo, el libertador, empieza a hacerle preguntas, ¿verdad? Un ratito después de que se rompe el hielo, empieza a hacerle preguntas a esa persona, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, se empieza a hacer el perfil de la persona, a ver sus inquietudes y sus necesidades, ¿verdad? Nos permitimos que entremos en confianza, porque tenemos que hacerle preguntas, y esto es muy importante. Hay que hacerle preguntas a esa persona, como digo yo a veces, hay que confesarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que por el temperamento que tienen, hay que sacarle las palabras con cuchara. Y hay personas que por el temperamento que tienen pueden hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de mil cosas y no se centran en una cosa necesitamos, el libertador necesita para empezar a trabajar espiritualmente con esa persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros le preguntamos a la persona por qué quiere la ayuda, ¿verdad? Es muy importante. ¿Por qué quiere la ayuda? ¿Qué es lo que necesita? Entonces ya esa persona empieza a hablar, ¿verdad? Es que no me siento bien, es que me da mucho miedo, es que tengo tanto tiempo de no dormir bien, es que ya no tengo el apetito de antes, es que me siento regañada por cualquier cosa, es que siento que estoy depresiva, es que siento que tengo a alguien atrás de mí. Hay una sombra que siento detrás de mi espalda que no sé qué es y me da miedo. ¿Ve? Entonces aquí nosotros entramos en hacerle preguntas a esa persona, pero mientras tanto estamos haciéndole el perfil también, ¿verdad?
y dejando que la persona vaya evacuando las dudas que tiene, vaya preguntándote lo que necesita saber. El libertador necesita conocer a la persona. Como yo les dije el martes pasado a ustedes, hay personas que dicen, es que yo no sé qué decir. Es que a mí nunca me ha pasado nada. O te dicen, cuando tú les preguntas, ¿y cuándo conociste a Jesús? Entonces te preguntan, toda la vida lo he conocido. Tal vez porque iban con la mamá y el papá, o solo con la mamá, o con la tía, o con la abuelita a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esa persona debe de saber que porque somos hijos, un ejemplo, de personas en Cristo, no quiere decir que yo soy cristiana. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Puede ser que yo hice la oración de fe en la escuelita dominical. Puede ser. Puede ser que hice la oración de fe con mi mamá o mi papá o mi abuelita. O tal vez la hice muy pequeñita y yo no me acuerdo. Entonces esa persona, el libertador, cuando hace ese perfil de esa persona, cuando le hace preguntas, entonces es muy importante que el libertador renueve la oración de fe o la reafirme. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora tal vez te dice esa persona, no, yo conocí a Jesús desde chiquitica, digamos. Tal vez en la escuela dominical cuando tenía 8 años. Yo conocí a Jesús de toda la vida porque yo iba a la iglesia con mi mamá y mi papá, un ejemplo. Pero ya está enfrente tuyo una persona de 30 años, de 40 años, que ha vivido el montón de cosas y que no se le ve el fruto por ninguna parte. Entonces esa persona te dice que conoció a Jesús hace tiempo, pero por los frutos se conoce la persona. Entonces ahí vemos que si nació en Cristo, no se le ve por ningún lado, ¿verdad? Sin faltarle el respeto a la persona, por supuesto. Aquí estamos aprendiendo, aquí estamos enseñando y aprendiendo. La persona tal vez conoció a Jesús allá, pero ha crecido a la forma de él o de ella, a la manera que lo criaron, tomando decisiones como quiso. ¿Por qué? Porque ahí, por lo que te empieza a contar esa persona, te vas dando cuenta de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Una persona que vive en el mundo y dice que es de Cristo, entonces es una persona que no ha renunciado a la vieja naturaleza, como dice Efesios capítulo 4, verso 22, que dice que yo tengo que renunciar a la vieja naturaleza y renovarme en el espíritu de mi mente y ahora sí ponerme la naturaleza de Jesucristo, ¿verdad? La cobertura, caminar como Jesús, ¿verdad? Aquí me gusta mucho ese versículo porque, y voy a leérselo, porque hay gente que eso no lo entiende, ¿verdad? Dice, pero yo, aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en Efesios capítulo 4, ¿verdad? En el verso 22, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ve? Esa es la vieja naturaleza. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, hay personas que vienen y te dicen que conocen a Jesús,
de siempre, que ya aceptaron a Jesús hace mucho tiempo, pero viven en el mundo, ¿verdad? Tienen muchos vicios, tienen muchas ataduras, tienen un vocabulario muy feo, andan en un camino que no es el correcto, ¿verdad? Tratan a las demás personas de una manera muy incorrecta. Entonces, usted ve, esos son los frutos que está dando. Entonces, por los frutos se conoce el árbol. Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Porque aquí dice que en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y es una orden, despojados, pero tengo que hacerlo yo. Tiene que hacerlo la persona, no lo hace el Señor. Si yo me despojo, el Espíritu Santo que está en mí me ayuda. Porque cuando acepto a Jesús como Señor y Salvador, entonces yo recibo al Espíritu Santo maravilloso que dice la palabra que va a ser mi guía, mi maestro, ¿verdad? Mi consejero, mi ayudador. Pero a mí me toca despojarme. Tengo que tomar decisiones y despojarme de la vieja naturaleza, despojarme, decidirme yo a un cambio, ¿verdad? Decidirme. Porque yo he oído en muchas enseñanzas y todo que Jesús es un caballero y que Él no va a obligar a nadie. Él ya murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, por amor. Por eso somos comprados a precio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces aquí está hablando que en cuanto a mi pasada manera de vivir, me despoje de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y ahora sí, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y habla, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice la palabra, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí, en este último versículo, está hablando de algo que un libertador tiene que tener muy en cuenta, muy, muy en cuenta, que es el perdón. Porque la mayoría de nosotros, se puede decir que todos, nos ha pasado alguna cosa, nos ha pasado alguna situación en la vida y necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y necesitamos perdonar a la persona que nos dañó. Eso es muy humano y tenemos que hacerlo porque muchos demonios están metidos en una persona por mucha falta de perdón que esa persona tiene. Y esa persona tiene que saber eso. Y en este camino que yo tengo de años, yo he conocido personas que dicen, ¿qué? ¿Sabe que yo soy muy rencorosa o muy rencoroso? Yo no perdono. Esa persona yo no la voy a perdonar nunca lo que me hizo. Ay, ¿qué? No, yo me muero y yo le pido perdón a Dios allá en el cielo, a Dios, porque aquí a esa persona
que me hizo tanto daño, yo no la perdono. Entonces aquí, en la sanidad interior, en estos pasos, como en esta preámbulo, porque estás conociendo a la persona, estás hablando con ella, estás escuchando qué está diciendo, entonces hay que ir viendo, hay que ir estudiando, y como digo yo, en ese perfil que tú le haces a la persona, entonces se va viendo cómo habla, si es casada, un ejemplo, si es casado, y cómo ha sido su matrimonio, si es un hijo o una hija, y cómo han sido sus padres con usted. Si es un trabajador y cómo lo tratan a usted en su trabajo o cómo lo tratan en su casa. Si es un líder, si es tiene un ministerio, cómo le va a usted en el trabajo que está haciendo en la iglesia. Y por ahí usted va conociendo a la persona, ¿verdad? Hay personas, digamos, que están acostumbradas, le sirven a Dios, pero están acostumbradas a vivir en la pura carne, digámosle, en el mundo totalmente. Entonces, ellos creen o ellas creen que pueden estar en un altar sirviéndole a Dios, o pueden estar en un ministerio X, ¿verdad? De maestros, de diáconos, bueno, de jóvenes, de X, hay muchos llamados, ¿verdad? O tal vez es un pastor y puede hacer lo que quiera, puede vivir, hacer lo que quiera, hablar como se le pegue la gana, hacer un montón, se conocen de todo, porque como viven en la pura carne, no se han despojado de la vieja naturaleza. Esas personas creen que están haciendo lo correcto, que no hay ningún problema, que ya como vinieron a Jesús, que ya todo está hecho y que ya no hay ningún problema. Y ahí es donde empiezan a incurrir en un montón de cosas y creen que está bien. Ustedes ven la gran vergüenza que ha habido en estos últimos 6 años para acá, por los periódicos, por los noticieros, noticias a un nivel del mundo, de siervos de Dios haciendo y deshaciendo a su antojo, maltratando a la gente, humillándola, violándola, robándole, o sea, así descaradamente, teniendo una vida muy, bueno, que dicta mucho que desear, ¿verdad? Lamentablemente, que los frutos son malos, pero que nadie les dijo nada, que no tuvo una llamada de reprensión de nadie, que quién sabe cómo fueron criados o formados en un llamado, en un ministerio, y entonces son personas que lo mismo les da. Entonces, el propósito de la sanidad interior es, cuando se le hace el perfil a la persona, ver qué tipo de temperamento tiene, qué tipo de personalidad, porque ahora voy a hablarles de la personalidad más adelantito, y qué tipo de historia trae esa persona, ¿verdad? Porque de camino, hay que ayudarla con preguntas como esta. Primero, ¿hace cuánto conoció a Jesús? ¿Verdad? Y después, ¿cómo ha sido la vida de esa persona? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido próspera? ¿Ha sido bendecida? ¿Ha sido una vida en paz, tranquila? ¿Han amado a esa persona? ¿Verdad? Los padres, cómo vivió con los padres, cómo lo han tratado los padres, ¿verdad? Aquí en estas situaciones, la persona abre el corazón. Hay muchas personas que han sido violadas por los abuelitos
hombres y mujeres, y han padecido de un incesto tremendo, ¿verdad? Fueron violados por los abuelitos, por los primos, ¿verdad? O jugaban desde pequeñitos con los primos o los tíos o más grandes que ellos, y para ellos eso era normal, y se criaron creyendo que las violaciones y todo eran parte de un juego, y después se dieron cuenta que no, que eso era un pecado, que eso no podían hacerlo, y sin embargo fueron violados y todo y ni cuenta se dieron. Gente que fue robada, gente que fue abusada en todos los derechos, ¿verdad? Hay personas que desde pequeñitas los pusieron a trabajar, y qué bien cuando uno puede apoyar a la casa, puede ayudar en la casa. Yo creo y vea, estoy muy segura de que los hijos tienen que saber hacer de todo. Vea, si el padre y la madre son responsables verdaderamente, no solo es darles la comidita y el vestido, que es un montón, gracias a Dios, y el estudio, sino que también enseñarlos a cocinar, enseñarlos a limpiar, enseñarlos a lavar, enseñarlos a acomodar las cosas, porque no saben cuándo el hijo tiene que ir a estudiar aparte o tiene que irse a vivir aparte por lo que sea, o por un lapso de tiempo tiene que vivir solo, y entonces hay muchachitos y muchachitas que, como ellos mismos dicen, no los enseñaron ni a freír un huevo. Entonces eso es parte de una responsabilidad de los padres, ¿verdad? Con los chiquillos, de aprender a hacer las cosas, pero dentro de todo hay una esclavitud con los muchachos desde pequeños, y digamos cuando la mamá tiene muchos hijos, entonces los hermanos mayores son los que tienen que ver a los hermanitos, porque la mamá tiene que hacer un montón de oficio, porque la mamá tiene que ir a trabajar, porque el papá también no está, porque bueno, pues el por qué hay un montón. Entonces, los muchachitos más grandes son los que se encargan de una responsabilidad, pero ellos mismos son violados en sus derechos, porque no se criaron como los demás niños, sino que se criaron con un montón de responsabilidades. Entonces, muchos de ellos crecen con angustia, crecen con tormentos, crecen con un montón de rencores, porque no los dejaron a ellos ser ellos, sino que siempre tuvieron una responsabilidad, siempre tuvieron un arrastre, ¿verdad? Que tenía que estar ahí, que tenía que atender a los demás, que tenía que un montón de cosas, y decían, pero yo soy hija igual, yo soy chico igual que los demás, ¿por qué el trabajo solo para mí? Porque ellos lo ven así. Entonces son muchachos y muchachas que se crían llenos de rencores, ¿verdad? Hay otros que están llenos de rechazo, demasiado rechazo, porque un hermano fue muy estudioso, muy ordenado, las notas buenísimas, y tal vez porque esa persona no era ni estudiante bello, ni muy aseado que digamos, ni nada. Son personalidades o, perdón, temperamentos diferentes, ¿verdad? Entonces hay unos que son muy listos, otros no tanto. Y esa persona puede sentir rechazo, puede sentirse depresivo, ¿verdad? Hay que preguntarle a la persona si duerme bien. Hay que preguntarle a la persona si tiene sueños que se repiten. Porque en el área de los sueños hay personas que se sueñan casi la mayoría de las veces con algún sueño que se parece mucho a otro. Y no se dan cuenta que tal vez tienen un mensaje de Dios, ¿verdad? Para ser libres en algún área. Y como no saben discernir los sueños, entonces no saben lo que Dios les está diciendo. Hay sueños que son de Dios.
y por eso hay que tener cuidado con ellos. Ojalá que alguien los pueda discernir. Y si está en una sanidad interior la persona, es muy importante preguntarle. Entonces, como usted verá, una hora se hace pequeñita en una sanidad interior. ¿Por qué? Porque la persona, como hay que dejarla que comparta, que hable, que se entone, porque no conoce, la primera vez va a la expectativa. Ya la segunda vez ya es diferente, porque ya sabe que, digamos, la dinámica de lo que se hace, ¿verdad? Y después, hay que preguntarle a la persona si siente alguna presencia, ¿verdad? Porque hay personas que están en el baño, o están en un cuarto, o están haciendo oficio en su casa y sienten que alguien las está viendo, pero vuelven a ver y no hay nadie. No, no ven a nadie, pero sienten que alguien las está viendo. Entonces, la persona, el consejero, el libertador, está haciendo un perfil de todo eso, ¿verdad? También se le pregunta a la persona, se ve la esclavitud, se le preguntan cosas de ocultismo, si en su casa ha visto alguna situación, y en las presencias, depende de las presencias que diga, cómo las ve, cómo las siente. Entonces vemos si hay ocultismo en la familia. En Costa Rica, el 99.9 de las familias ha venido con una raíz de esas, ¿verdad? Porque en la antigüedad no habían muchas cosas que ellos necesitaban, y entonces las parteras, muchas parteras, muchos lugares que no había médico, ayudaban con hierbas, y entonces de todas esas cosas fueron naciendo, o fueron conociendo personas que ayudaban de una manera o de otra, y se fueron incursionando en un ocultismo. Hoy, al menos en nuestro país, en Costa Rica, eso pupula por todas partes, ¿verdad? Usted puede ver panfletitos que está hablando de donde está el que cura por allá, el que está hablando de cosas por el otro lado, que en 24 horas le devuelven al ser amado, que si tiene un enemigo, que pues, todo ese montón de situaciones aquí en Costa Rica pupula. Y hay gente que no le gusta hablar de eso, pero quiero decirle, en mi caso, es muy importante conocer un poco de todo. El cristiano, la persona que tiene a Jesús en el corazón, tiene poder y tiene autoridad, porque eso es parte de los beneficios que tenemos de la cruz del Calvario, que Cristo murió por nosotros y nos dio múltiples beneficios. ¿Ve? Entonces, Dios es fiel. Y ahí vamos conociendo. Por el ocultismo vienen las miserias, las pobrezas, viene también la ruina. Hay un montón de situaciones que se dan, que se destruyen las cosas. Digamos, cuando la persona llega y te dice, es que viera qué raro, yo compro un perfume y se me quiebra. Yo compro una ropa de cama, por decirle alguna colcha, dice, y lo más linda la colcha, mientras no la lave. Una vez que la lavo, aunque yo tenga mucho cuidado, se mancha, o se le va la tinta de la tela. Cosas así te dicen. Compro un mueble y rápido se le cae la puerta. Compro, qué sé yo, una olla bonita, y cuando veo se le cayó una orejita a la olla, o se le cayó la perillita de la tapa. Cosas así, que en otra casa, tal vez, si no está contaminada, digámosle así, no pasa nada. Pero en esa que está enferma, sí pasa. Entonces, la persona necesita la ayuda, necesita la comprensión, necesita el tiempo.
Y ahora hay personas que vienen muy dañadas, que desde niños fueron rechazados o que desde niños fueron violados con saña, con maltrato, ¿verdad? Algo increíble. Digamos, han pasado cosas tan dolorosas como esto que le voy a decir. Una niña es violada por un padrastro, ¿verdad? O por un papá. Y esa niña fue creciendo y cuando ya la niña tenía 13 años, 14 años, en una de las violaciones queda embarazada. Y cuando la bebita que nació fruto de ese embarazo tiene 4 o 5 años, ya el mismo sátiro que tocó a la mamá, el mismo padrastro o papá o abuelito incestuoso, maltrató a la niña, la violó, le faltó al respeto. Entonces nada más vea que lo que le estoy contando es horroroso, es muy feo, es enfermizo. Y si la ley no se da cuenta, ese violador queda impune, totalmente, impune. Entonces, todo eso se habla con esa persona. No se puede el libertador asustar, ni ponerse a llorar cuando ve a la persona que está al frente de ella llorando. Porque imagínense, como yo les había hablado lecciones atrás, si la persona se pone a llorar y el libertador se pone a llorar con ella, imagínense, no puede ser, ¿verdad? Entonces, hay que apoyarla, hay que ayudarla, pero el libertador tiene que estar atento a todo lo que el Espíritu Santo le dice. Para eso son los dones, acuérdese. Para eso es la unidad que tenemos que tener con el Señor en oración. La comunicación con el Padre Eterno, porque en ese momento no estamos tomando café. Ay, qué lindo que te vi, qué belleza, compartamos cómo te ha ido. Eso es muy lindo. Eso es un rato de coinonía. En ese momento que estamos ahí con esa persona, estamos metiéndonos en el alma de esa persona. Eso es demasiado importante. Nos metemos en el alma de ella. Estamos escudriñando lo que está dentro para sacarlo, para ayudarle, para guiarla cómo se hace. Y el libertador tiene que ver a dónde están las faltas de perdón y pedirle al Espíritu Santo que guíe al libertador para que haga un trabajo noble, para que haga un trabajo excelente en esa persona, para que no la deje a medias. Por eso es muy importante poner ese cuidado que la persona necesita. Porque cuando yo le hablo a usted de incesto, el incesto es horrible, como eso que le cuento de ese violador con la niña y después con la propia hija del violador, el violador la viola. Entonces todo eso es extremadamente horrible. Pero tenemos que ver, aquí está el incesto, ¿de dónde viene? ¿Para qué? Para llegar a la cepa y romperla y cortar, para que esa persona que está siendo sanada no la vuelvan le vuelvan a faltar el respeto en esa área, para que no vaya a sufrir otra violación así. Para que su niña o su niño, el día que la tenga, no vaya a sufrir una situación de esas terribles. Porque el incesto es tan horrible que los hijos se quedan así calladitos y nunca dicen nada. Y muchas veces
la chiquita o el chiquito va donde la mamá y le dice, es que papá me está tocando, es que papá me está faltando al respeto, o es que tío me está tocando, es que tío me hizo algo feo, o el abuelito, y lo que la mamá hace, porque tal vez viene de un incesto igual atrás, es agarrar a aquel niño o aquella niña y darle unas castigadas pero tremendas. Y la mamá lo que hace es llenarse de nervios y se bloquea toda. ¿Por qué? Porque a ella le hicieron exactamente lo mismo. No solo le faltaron al respeto, sino que le pegaron. Le prohibieron que dijera nada. Y eso ha pasado, hermanos y hermanas, ya les digo, con papás, con padrastros, con tíos, con abuelitos, con padres, sacerdotes de la Iglesia Católica, con siervos de Dios que trabajan en iglesias cristianas. Ese espíritu inmundo ha estado metido en todo lado ha estado metido, en todas partes. Por eso es que cuando la persona le tiene confianza al libertador y le abre el corazón, entonces hay que darle gracias a Dios porque aquella persona sacó aquel horror que vivió. Pero otra parte es, a la par del horror que vivió y cuando lo contó es saberlo guiar para que perdone en el nombre de Jesús. Para que se perdone a sí mismo en el nombre de Jesús. Porque eso es una esclavitud terrible, pero terrible, dolorosa, dolorosísima. Mire, les voy a contar algo que ocurrió, que le puedo decir, hace muchísimos años, demasiados. Había una pareja, ya solo la señora está, que tenía un niño. Tenían como 15 años o 16 de casados y tenían un chiquito. El chiquito podía tener 5 años de vida. Todo lindo el chiquito. Cuando ese chiquito entró a primer grado, se murió el papá. Y entonces la mamá le dijo, ay, mi amor, ahora usted va a ser el hombre de la casa. Usted va a ser el varoncito de la casa. Y entonces, ¿qué pasó? De ahí que la señora lloró mucho, sufrió mucho. Enterraron al señor. Y entonces el chiquito dejó la camita de él porque ya la señora lo pasó a la cama de ella. Y le dijo, usted va a ser el hombre de esta casa, mi amor. 7 años, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y el muchacho en la cama de la mamá. Y la mamá lo indujo a que tuviera relaciones sexuales con ella. Porque él era el hombre de la casa, porque el papá ya no estaba. Y el niño desde tempranada, que les cuento, que dejó la camita de él y se acostó con la mamá porque la mamá lo obligó. La mamá le dijo que desde ese momento en adelante iba a dormir con ella. Y la mamá le enseñó a todo lo demás. Y la mamá lo envolvió al niño en su pecado y en su extravío. Y el muchacho cumplió 15, 16, 17, 18 y dormía con la mamá. Y cuando terminó de estudiar y se fue a trabajar, tuvo una novia, que la mamá odiaba a la novia. Y cuando la novia le dijo que qué raro, que por qué tu mamá no me quiere, ni que estuviera celosa de mí,
pero era que la muchacha no sabía la realidad de las cosas. Y ese muchacho duró en su liberación casi 2 años, porque él había un montón de cosas que no comprendía y iba poquito a poquito, pero poquito a poquito, poquito a poquito, porque él se sentía tan culpable, porque él creía que estaba acusando a la mamá. Entonces usted me dirá, pero ¿cómo es eso? Una mente extraviada es algo serio. Y no es que está loca tampoco. Hay personas que tienen 2 personalidades. Es toda linda, pero al rato es toda violenta. Hay personas que te tratan horrible, 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 pero de pronto cambiaron y como que no han hecho nada. No hicieron nada, ¿no? Y porque, ya yo no sé por qué está enojado conmigo, si yo no le he hecho nada, y tal vez te dejaron verde o gris de la gritada o de alguna cosa. Esa señora se murió el esposo y le dijo al chiquito que ahora él iba a ser el señor de la casa, el hombre de la casa, y vea hasta donde lo llevó. Y llegó a ser el hijo, ella lo enseñó a ser la pareja de ella, hasta que el muchacho tuvo 18 años. Entonces nada más usted puede decir, pero wow, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Y la señora todo el tiempo, como que si nada hubiera pasado, le decía que él era el hijo, que esta belleza, que todo, pero después se transformaba y tenía al hijo como que si fuera el compañero de vida de ella en el área sexual. Entonces son incestos terribles esos. Eso es una inmundicia sexual tremenda. Entonces hay muchachas que el papá les ha dicho, tal vez son 3 hermanas, o 4 hermanas, o 2 hermanas. Si usted no se deja, entonces yo toco a su hermanita. Yo me voy para donde su hermanita o para donde la otra hermanita. Ay, no les haga daño a ellas. Entonces, el hombre no solo violó a esa, sino que violó a todas. Porque meten miedo. ¿Para qué? Para que la persona no se queje, no los acuse, no les diga nada. O sea, aquel desvarío, aquella inmundicia, aquella cochinada terrible. Entonces, hay que, cuando se atiende a la persona, entonces hay que bendecirla. ¿Por qué? Porque hay que traerla a un perdón, ¿verdad? Y en la sanidad interior, muchas veces guiarla en una oración desde el vientre de su mamá, ¿verdad? Porque cuando la mamá y el papá tienen la relación sexual, donde el bebé queda ahí, ¿verdad? En la pancita. Entonces, nuestro papá es una cobertura, ¿verdad? Y nuestra mamá es la que nos va a tener en su seno. Ahí vamos a crecer. Entonces, la primera, segunda, tercera y cuarta generación vienen con mi papá. Él es la primera. Los papás de él son la segunda, los abuelitos de él son la tercera, y ahí va hasta la cuarta, y mi mamá también. Entonces, cuando ellos se unen y quedo yo en la pancita de mi mamá, entonces yo recibo esa herencia de mi mamá y esa herencia de mi papá. Entonces, todo lo bueno y lo malo que mi papá recogió y mi mamá, entonces yo lo voy a heredar. Y yo tengo que ser consciente de eso. Muchas veces nosotros venimos arrastrando situaciones y tenemos que saber por qué son, ¿verdad? ¿Por qué es mi fracaso? ¿Por qué son tantas maldiciones? ¿Por qué vengo arrastrando tantas cosas de ocultismo? ¿Por qué el incesto?
¿Por qué el rechazo? ¿Verdad? ¿Por qué la esclavitud? ¿Por qué tantas cosas de miseria a mi alrededor? Muchas veces nosotros recogemos todo eso y ahí se viene gestando y hay espíritus que viven con la persona toda la vida, toda la vida. Fíjese usted que hay personas que, digamos, vamos a hablar de un abuelito, por ponerle algo, un abuelito o una mamá, sí, una mamá, y que tal vez nunca no aceptó a Jesús, tal vez nunca fue ministrada ni ayudada. Esa persona tiene el espíritu familiar. Hay algo que, si Jesús no está, hay alguien, ¿verdad? Hay alguien ahí adentro. Entonces, cuando una persona va y acompaña a aquella persona que ama mucho, que está muy mal, pero esa persona se muere, el espíritu inmundo que está en esa persona sale del cuerpo y puede hacer una transferencia con la persona que está ahí cuidando al enfermo que acaba de morirse. Tal vez es un hijo de la persona, tal vez es un nieto, tal vez es un tío. La mayoría de las veces el espíritu inmundo busca a la persona más débil de la familia para vivir ahí, o a la persona que no conoce a Jesús para vivir ahí. Entonces eso es muy importante conocerlo. Por eso hay que ponerle cuidado a la persona. Cuando me dicen a mí, es que viera que yo amaba tanto a mi abuelita, pero se murió y he llorado y ya tiene 4 años de muerta y yo sigo llorando. Es que viera, mi hermana se murió, pero desde que mi hermana se murió yo caí en una depresión y no he salido de la depresión. Vivo muy angustiado, me duele mucho todavía. Y no importa, claro, si es un ser amado, ¿cómo uno no va a tener angustia, cómo no le va a doler o qué sé yo, pero tanto tiempo no. El ser humano, la persona amada, cuando se muere, nos hace mucha falta. Duramos, como hablé en lecciones atrás, de los lutos. Tenemos que vivir los lutos, tenemos que llorar. Pero no podemos tener un luto constante, ni un lloriqueo constante. Ya eso, ya está hablando de que hay algo espiritualmente que no está bien dentro de mí. Entonces a la persona con las cosas que hablamos con la persona, cuando llega a buscar la ayuda espiritual, vamos conociéndola a la persona y vamos haciendo el perfil y entonces el Espíritu Santo nos va dirigiendo de cómo vamos a orar por ella, cuál es el orden. El Espíritu Santo te va a decir cuánto es el tiempo que vas a atender a esa persona. Hay gente que tal vez no sabe eso, pero el Espíritu Santo te dice 1 hora, 1 hora y media, ¿verdad? Porque hay gente que dura como 5 horas, ¿verdad? Y a veces deja muy agotada a la persona. Entonces, Dios es fiel, ¿verdad? Y la otra semana voy a hablarles de los espíritus inmundos, ¿verdad? Cómo saber que están ahí, cómo ver por lo que ellos hacen, ¿verdad? La persona depresiva, qué es lo que muestra para saber que está depresiva, la persona que es muy nerviosa o que es muy violenta, o la persona que por su temperamento no dice nada. Hay que ayudarle mucho, ¿verdad? Pero es una persona que
que si está estorbándole algún espíritu inmundo, entonces se llena de nervios y de confusión y no sabe cómo explicar lo que está pasando. O cuando un niño dice que tiene un amiguito invisible, ¿verdad? Vamos a hablar de eso también, del amiguito invisible, ¿verdad? Porque no hay tales amiguitos invisibles. Son entes espirituales que llegan a estorbar al niño, ¿verdad? Desde pequeñito, ya sea en la cuna, ya sea en el lugar de juegos, ya sea en el medio ambiente del niño. Entonces, la madre y el padre o la persona que cuida al niño, a la niña, tiene que estar vigilante para ver todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ya el tiempo se nos fue, ¿verdad? Le doy muchísimas gracias, Viera. Estoy muy agradecida con usted por sus muestras de cariño, sus preguntas, lo que he aprendido, ¿verdad? También, le voy a dar el número de a dónde puede apartar su campo para que vaya el domingo a la iglesia, ¿verdad? Si esto es muy lindo y quiere acompañarnos, es el 7260-8997. Y muchas gracias por las ofrendas para la iglesia que me hacen llegar, para los gastos que hay en la iglesia. Gracias. Al 8815-4614. Gracias por su ofrenda, gracias por su diezmo también. Que el Señor les bendiga muchísimo y espero que todo esto que estamos compartiendo les sirva, porque usted puede encontrarse en su trabajo, en algún vecino, en tantos lugares. Miren, hemos ido a una tienda a comprar algo y la muchacha de la tienda tal vez está llorando o está sufriendo por algo. Y entonces la persona que llega con conocimiento, entonces le tiende una mano y le dice, yo puedo ayudarla o yo sé quién puede ayudarte. Y entonces eso va a ser un alivio para esa persona que está en esa necesidad. Que el Señor te bendiga muchísimo. Toda la gloria y la honra se la damos al Padre Eterno por ser tan fiel y tan bueno. Que tenga una excelente semana y en el nombre de Jesús te bendigo. Buenas noches.